Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra charla dentro del rack. Hoy tenemos un invitado, como todos los que hemos tenido hasta el momento, muy especial. Él es Andrés Ibarra. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal todos? Primero que todo, mucho gusto, muchísimas gracias a todo el equipo de Dentro del Rack por la invitación. De verdad, muy contento de estar acá el día de hoy y compartir esta charla con ustedes. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito, esperamos con muchas anécdotas, que se aprende muchísimo, es como desde las anécdotas, desde lo que uno vive en carne propia, ¿no? Entonces, pues bueno, empecemos. Te voy a hacer primero una introducción para que conozcan y sepan quién eres. Entonces, pues Andrés es maestro en música con énfasis en ingeniería de sonido, egresado de la Universidad del Bosque de Bogotá, Colombia. Realizaste tu maestría en producción de audio en la Universidad de Bournemouth, Inglaterra. De Bournemouth, en Eso. Inglaterra. El que sabe que lo Todo bien. pronuncia. Suele pasar. Yo también me equivocaba Total. al principio, mucho. Así que tranquila. Ah, bien. Ahí se me perdona. Actualmente trabajas en el desarrollo de mercado a nivel nacional de diferentes marcas de equipos de audio profesional, como, ahí sí, si lo pronuncio también mal, me perdonarán. Pero La entonces, fila es larga, pero sí, claro que sí. Dale, pero tranquila, entonces, dale, para eso estamos. Akai, Ajá, Alesis, ¿a N cuál? Audio, Correcto. Presonus, Proel, Ajá, Nord, entre proveer. otras. Ujú. Entre otras muchas más que más adelante te estaré comentando cómo es. Exactamente. Esa es la idea, que nos cuentes, que tengas en mente, tanto para gente que no tiene la más remota idea y que está, mejor dicho, empieza a hablar todo en chino, así Ok, como para gente que está metida en esto y entienda perfectamente de qué les hablas. ¿Listo? Entonces, pues empecemos como tal con las preguntas. Y sí me gustaría empezar sabiendo cómo, porque eres músico, con el énfasis, entonces, ¿cómo empezó tu amor por la música? bueno, básicamente el amor por la música comienza desde niño. Me acuerdo que prácticamente el acercamiento que tuve fue más o menos a los 9 años. En esa época yo vivía en Cartagena, tenía muchos amigos y me acuerdo, nunca se me va a olvidar que un amigo llevó un cassette, un VHS, que en esa época era otra cosa muy diferente. Hoy en día son DVDs. Y llegó con un VHS lleno de puros videos de rock. Entonces estaba Metallica, Nirvana, las bandas de esa época. Y yo no tenía ni idea de que existía el rock, porque pues yo venía de que mi papá escuchaba vallenato y música popular en su momento, y yo lo odiaba hasta que el día que yo vi ese video como que todo cambió en mí, como que yo dije, wow, ¿qué es esto? Entonces nada, empecé a conocer muchas bandas de rock, muchas cosas, y digamos que todo me empezó como a correr en la música. Y me acuerdo mucho que un día un primo me dice, vamos a un concierto. Y decía, bueno, un concierto será un concierto de vallenato, porque eso es lo único que había en Cartagena en esa época. Y cuando llego, el man me dice, era un festival de bandas de rock, y veo un montón de bandas de rock, y empecé a ver como toda la gente en tarima y todo, y como que todo ese mundo, y yo dije, wow. Y ahí fue cuando yo empecé a decir, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y de ahí empezó el amor por la música. Le empecé a preguntar, le dije a mis papás en esa época, regálenme una guitarra. Ujú. Se demoraron como 3 meses en regalarme una guitarra, me regalaron la guitarra, me acuerdo tanto. Y yo creo que ahí empezó el camino, ¿no? Hacia todo este mundo que es tan bonito, pero que a la vez también es tan complejo a veces. Y ahí empezamos como todo por el amor, el amor a la música, el amor a la música, y creo que cada día que pasaba era como más grande, y pues ya quería era empezar a tocar guitarra, y pues la obsesión por la guitarra pues cambió, era que simplemente tocaba 15 minutos al día, después era 1 hora, después eran 2 horas, después eran 3 horas, hasta un punto que llegaba a tocar 6, 8 horas al día, y llegó simplemente como el momento de tomar una decisión en la vida y decir, bueno, ¿qué haces? O estudias una carrera tradicional, por decirlo Ujú. así, el clásico derecho, una medicina, te vas o te inclinas por el mundo de las artes o de la música en este caso. Y yo creo que en ese momento decidí
a dar el paso hacia el vacío, hacia algo que yo no sabía que me iba a encontrar en el futuro. Y yo creo que desde ahí empezó como todo ese viaje por la música, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, y entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué el énfasis en ingeniería de sonido? Ah, bueno, listo, perfecto. Y gracias por recordármelo. Y es bueno que hagamos como esos pequeños flashbacks porque siempre se me empiezan a olvidar cosas. Me acuerdo que en esa época, pues yo vivía en la costa y me acuerdo que yo termino el colegio y me dicen, bueno, ¿y usted qué va a estudiar? Voy a estudiar música. Mi mamá y mi papá estaban que me mataban. Me acuerdo que no me dijeron, no les voy a pagar eso. Pero al final se dieron cuenta que era lo que yo iba a estudiar y punto. Yo comienzo a estudiar música en los Andes, en la Universidad de los Andes. Ujú. De hecho, hice como 1 año y medio, 3 semestres de música ya. Ok. Y posteriormente me acuerdo que ahí apliqué a la Universidad del Bosque por muchas cosas, ¿no? Porque pues estaba muy lejos en el centro en esa época, bueno, 10.000 cosas que se atravesaron, pero empecé a ver que pues en ese momento cuando tú empiezas a estudiar música, tú empiezas a mirar como que de alguna manera el perfil de toda la gente que está trabajando en eso. En esa época pues ni siquiera existía, me acuerdo, la primera promoción de egresados del Bosque y nada más existían habían como 4 énfasis dentro de los cuales había ingeniería de sonido, pero era algo que estaba enmarcado en un papel, porque ni siquiera había estado ni siquiera existía el primer alumno, el primer estudiante dentro del énfasis, pero yo sí veía que de todos modos, cuando tú adoptas esta faceta de músico, ¿sí? La música tiene muchas vertientes, ¿no? Como tiene muchas corrientes. Está la persona que Ujú. se va a estudiar dirección coral, la persona que estudia performance, la persona que estudia musicología, la persona Claro. que estudia pedagogía, la persona que se va por el music technology, la tecnología musical, hoy en día producción musical, o la gente que se inclina hacia la ingeniería de sonido. Y yo me acuerdo que yo siempre he sido medio nerd, pero me acuerdo mucho que a la final también, digamos que todo el esfuerzo y la inversión que tú tenías que hacer cuando tú estudias, por ejemplo, performance, y de hecho me le quito el sombrero a muchos de mis amigos músicos que sí decidieron tomar ese camino en performance, en interpretación, pues es un mundo que es de demasiada aplicación, demasiada perseverancia, porque si tú te dedicas a algo así, tú tienes que estudiar mínimo 8 horas diarias Claro. en un instrumento. O sea, si te vas a dedicar a la guitarra, son 8 horas estudiando guitarra todos los días de Dios si quieres llegar a tener un nivel profesional. Ujú. Eso es de ahí, a un nivel de academia profesional. Y por el otro lado, en ese momento existía todo lo que era la ingeniería de sonido. A mí me encantaba, pero no conocía, no tenía ni idea de eso. También como muy vinculado a todo lo que es la tecnología. Entonces me llamó mucho la atención porque de alguna manera podía interactuar todo lo que a mí me gustaba. Podía interactuar la música, podía interactuar de alguna manera la interpretación, aunque nunca fui el mejor guitarrista, la verdad, porque yo estudié guitarra clásica, y podía interactuar también todo lo que era la parte de ingeniería de sonido que en ese momento la universidad ofrecía, porque al final nunca fue me atrevería a decirlo y con todo el respeto de lo que es la Universidad del Bosque, no era un énfasis en ingeniería de sonido, siempre fue más un énfasis en producción musical, porque ellos de alguna manera producen productores musicales, ellos sacan al mercado músicos Ok. con énfasis en producción musical. Porque cuando tú estudias una ingeniería de sonido, tú tienes que saber de electrónica, tú tienes que saber de Claro. física, tú tienes que saber de matemáticas, de acústica, de un montón de cosas que a la final en nuestro background como músicos nunca lo tuvimos, ¿sí? Siempre fue básicamente un fuerte más hacia la producción, donde verdaderamente nosotros sí somos fuertes más que en un tema ingeniería. Entonces, claro, de alguna manera adopto eso, me encanta y aquí vamos, dándole poco a poco. Y Eso fue como entonces, la primera etapa en mi vida, ¿no? sí, pero entonces justo te iba a preguntar eso y es que luego hiciste algún otro estudio para enfocar temas como el tema Sí, de claro, ingeniería. claro, 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 eso es cierto. Definitivamente cuando yo terminé, pues en esa época, pues digamos que el abanico o digamos que el mercado y la demanda que había a nivel de música, ¿sí? A nivel de empleos hacia el ingeniero de sonido eran muy pocas, la verdad, a diferencia de hoy, porque ahora hay un montón de ofertas y demandas. Entonces yo decidí
decidí en mí, bueno, listo, vale la pena, bueno, ya terminé, ya me gradué, lo intenté acá en Colombia, estuve más o menos unos 6 meses viviendo acá, pero definitivamente me di cuenta que no, que necesitaba poder estudiar un poco más, como conocer un poco más el mundo, porque también me gustaba viajar. Ya es cuando yo decidí, bueno, listo, ¿qué vas a hacer? Me dije, me voy. Y empecé a mirar como en el mapa, como muchos sitios en el mundo a donde caía y por cosas de la vida y el destino terminé en Inglaterra. Me acuerdo tanto que yo iba por supuestamente por 2 años y yo regresaba al tercero, ¿no? Porque iba a ser un año de inglés, porque supuestamente en un año iba a aprender inglés y al otro año iba a terminar mi maestría y pues yo el tercer año pues ya me regresaba a Colombia a triunfar. Ajá. Y definitivamente no fueron 2 años, me terminé quedando 5 años. Y cuando tú estás allá, pues definitivamente todo te cambia, toda la mente te cambia todo. Claro. Pues cuando yo recuerdo mucho cuando yo viajo, yo no sabía inglés, me tocó aprender inglés desde cero. Y pues aprender inglés es como si fuera una especialización, como si fuera una carrera diferente, porque al final es algo en que tú te tienes que dedicar, tienes que estudiar, tienes que Sí. entrenar el oído, tienes que hacer un montón de cosas para poder hablar un inglés o cualquier idioma a un nivel, digamos, decente o por lo menos entablar una conversación. Aparte en Y, Inglaterra. y aparte en Inglaterra, entonces me costó, sí, porque pues a la final, pues el primer año cuando uno está en cualquier país donde tú vayas, el primer año es adaptación, el segundo año Sí. es ganancia. Entonces fueron 2 años en el cual estuve pues estudiando inglés, me preparé a todo a nivel, digamos que a nivel del lenguaje, aplico a la universidad y decido estudiar una maestría en música digital y producción de audio en Bournemouth University. Ok. ¿Sí? Entonces, de alguna manera terminé allá, terminé la carrera. Durante todo ese tiempo, me acuerdo mucho que digamos que en ese tiempo que vivía allá, si somos honestos, no me dediqué mucho a la música porque me dediqué a hacer otras cosas. Me dediqué a viajar, me dediqué a conocer gente, me dediqué a conocer culturas, me dediqué a estudiar inglés, a veces no estudiaba inglés, me dediqué a hacer muchas cosas. De alguna manera como que me alejé de todo el mundo a nivel, digamos, en términos musicales, en términos ingenieriles, pero cuando regreso a la universidad, como que otra vez me vuelvo y me estrello contra el mundo. Y Ujú. claro, definitivamente cuando tú estudias o tú decides estudiar algo relacionado a lo que es tecnología, en este caso music technology o tecnología musical o producción musical, claro, si tú dejas de trabajar por lo menos un año, tú dices, ¿en qué momento pasaron tantas cosas? Y definitivamente la tecnología y los avances son exponenciales Claro. y claro, cuando yo llego, pum, me meto un estrellón y dije, no, esto no puede volver a pasar, ya mamé mucho gallo en mi vida, ahora nos vamos a poner a trabajar, nos vamos a poner a estudiar. Me puse a estudiar muy, muy, muy fuerte ese año. Listo, hice mi tesis, la saqué adelante, me gradué. Al terminar me acuerdo que tuve 2 años más donde seguí trabajando, hacía de todo, porque definitivamente cuando tú trabajas o estás fuera del país, no es como todo el mundo piensa que uno sale y se consigue el trabajo de sus sueños y el dream job y empezó a trabajar. Eso es una mentira, te toca empezar desde cero. A mí Claro. me tocó empezar desde cero en muchas cosas. Fui sanduchero profesional, trabajé en Subway mucho tiempo, trabajaba recolectando vasos en discotecas, pero de alguna manera también tuve la posibilidad de encontrar amigos muy queridos. Por ejemplo, conocí y tengo un gran amigo que vive allá en Bournemouth. Él me acuerdo que él cantaba muchos vallenatos, ¿sí? Y ¿Colombiano? nosotros a veces, sí, colombiano, Ah, ok, cartagenero de hombre, lo ok. conocimos y teníamos un grupo de amigos y tocábamos vallenato. Entonces, teníamos también, trabajaba para un grupo de hermanos, que ellos son turcos, pero ellos se encargan de desarrollar como todas las fiestas en Inglaterra, en todo el sur de Inglaterra, y nosotros varias veces hicimos como varias presentaciones a nivel del sur de Inglaterra, fiestas colombianas y ¿cómo es que se llama? Tocábamos con los amigos, vallenato y toda la cosa. Ujú. Y al mismo tiempo también tuve la posibilidad de trabajar con un chico polaco, ¿sí? Que el man sí era productor musical, y nos pusimos a trabajar un poco de música electrónica y un poco de R&B, me acuerdo tanto. Y nada, termino como ese ciclo en Inglaterra, me regreso. Obviamente habían pasado 5 años, pues yo era un completo desconocido en este país, porque pues Ujú. las personas que me conocían eran las personas con las que yo había estudiado en el bosque. Yo era simplemente una persona que se había egresado, era egresado de la Universidad del Bosque, Eso fue. venía con una maestría de Inglaterra, pero que no conocía a nadie en Bogotá.
Entonces, claro, la aterrizada fue tremenda. Como siempre vuelvo y digo, yo pienso que cuando uno se desplaza de un lado al otro, especialmente si viajas de un país al otro, el primer año es adaptarte y el primer año fue un aterrizaje así súper complicado. Primero tocaba empezar a tocar puertas y decir, venga, yo hice esto, lo otro, tal, el que te diera la oportunidad, el que diera. Muchas veces mandaba hojas de vida, por más máster que tuvieras, ni te contestaban. Hasta que, ¡pum!, un día me llaman. Me acuerdo que mi primer trabajo fue como docente también en la Fundación Universitaria del Área Andina. Existía un programa en producción, animación y postproducción audiovisual, Sí, algo así. Y en ese momento había un énfasis, ellos habían creado un énfasis como hacia la producción musical dentro de ese programa. Y me llamaron para empezar a trabajarlo. Lo trabajé con un gran amigo, Rubén Darío. Él es músico también, productor musical, ingeniero de la Javeriana. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar ahí y apenas yo empecé a trabajar ahí, a los 3 meses me llaman de Yamaki. Y Yamaki empiezo a trabajar como ingeniero de desarrollo de mercado y especialista de producto para varias marcas. Y de alguna manera en ese momento tuve la posibilidad de alternar los dos trabajos. Entonces trabajaba como docente súper bien. por un lado, pero por el otro lado trabajaba como especialista de producto. Te voy a ser completamente honesto, en un principio era un trabajo que yo no entendía porque el tema, y yo veo que el gran problema, digamos, a nivel de la academia está en que a ti te forman, ¿no? A ti te forman, tú tienes que hacer tu kinder, haces tu primaria, pasas al bachillerato, haces una universidad y si puedes hacer una especialización, maestría y terminas un doctorado si ya cuentas cuentas con mucha suerte y eres un nerd, ¿sí? Exacto. Y te gusta estudiar. Pero la academia tiene ese gran problema y yo pienso que ese es el gran reto académico que tiene que cambiar dentro de las universidades porque ellos preparan gente o preparan profesionales para un mundo que no hace parte de la realidad, ¿sí? De alguna manera con el respeto de las grandes academias, de las grandes universidades, pero es algo que yo veo y ya se está viendo que tienen que empezar a reconsiderar. Entonces, claro, yo veía eso y yo empecé a trabajar, digamos, en Yamaki, que es un trabajo que me encanta, que yo no entendía, porque prácticamente era una combinación entre música, entre tecnología musical, tenía que ver la parte de ventas, tenía que entender el mundo de la distribución, del mercado retail. Y vamos a ver que esas cosas no te las enseñan en la universidad, porque hasta el día de hoy, hasta llegamos al 2021 y tú ves todo el área y alrededor de todo lo que es el componente académico de Bogotá, Medellín y Cali, por decir las ciudades principales, y no existe un programa en Music Business. Existen diplomados, existen Sí, cursos cortos, pero no hay un programa que diga, venga, le vamos a enseñar cómo funciona la industria de la música a nivel comercial, a nivel de sellos disqueros, a nivel de distribución, a nivel de representación de marcas, a nivel de importaciones, negociación, cuáles son los términos de negociación que uno debe aprender cuando uno está trabajando en este negocio, porque la música no es solamente que venga, Paquito, yo toco un instrumento y qué bonito toco un instrumento y qué bonito toco un escenario. No, la música va más allá y eso es lo que a mí me encanta de la música. La música te abre un espectro brutal y tiene tantas facetas y tantas corrientes que uno dice como que, ¿por dónde me voy? ¿Cuál cojo? ¿Qué es la que más me gusta? ¿Sí me va a entender? Entonces, eso de alguna manera abre como un espectro muy grande y yo pienso que son cosas que digamos que a nivel académico y a nivel de academia y a nivel de industria son cosas que se tienen que de alguna manera tienen que coexistir entre las dos para que verdaderamente esto funcione y de verdad sea un reto educativo exitoso en un futuro y que también sea una industria completamente, o como lo dicen ahora, un emprendimiento, una economía naranja de verdad que funcione dentro del mundo de la música. Porque hay corrientes que yo definitivamente desconozco, no conozco las artes plásticas, no conozco las artes visuales, no conozco, no sé, el teatro, hay muchas cosas que yo desconozco, pero que muy seguramente también deben tener una exposición incluso más grande de lo que puede sí. llegar a ser la música, que uno no tiene ni idea. Entonces, sí, es básicamente ahí. Creo que me extendí un poco, pero bueno, No, no, continuemos. pero tiene sentido. Incluso te iba a preguntar que, o sea, hasta donde yo tenía entendido, era como énfasis en ingeniería de sonido, pero hablando incluso con Oscar y pues ahorita ya hablando contigo, entonces también ha sido más como una producción musical y ahora incluso el énfasis se llama es producción musical y ya no tanto ingeniería de sonido. Y creo que esto también llama a Exactamente. muchas más personas a estudiarlo. Entonces sí quería preguntarte como que
¿Por qué crees que se da esto? Como que les llama más esta Mm, producción y no tanto Mira, este profundo. y eso es una muy buena pregunta y te voy a decir una cosa. Yo afortunadamente todavía tengo como muchas conexiones muy cercanas al bosque, pues, obviamente porque Sí. es mi casa. Hoy en día se llama maestría, no, perdón, maestro en música con énfasis en producción. Ujú. Punto, lo dejaron así solo, ni siquiera producción musical, producción. Ok. No sé hasta dónde el punto de producción, porque vuelvo y digo, producción abarca demasiadas corrientes y el término de productor queda de alguna manera como que muy global y uno no sabe a dónde uno Sí, puede llegar a claro. ir. Entonces, eh, es algo que yo pienso que todavía está en construcción en el bosque, pero por el otra parte me acabo de enterar hace poco que abrieron otra línea que se llama, obviamente, pues ellos tienen un ciclo básico de música y prácticamente los últimos semestres uno se encarga de hacer un énfasis en usted quiera. Hoy en día existe algo que se llama la producción en, no, ¿cómo se llama? No, música con énfasis en música electrónica, producción de música Sí, electrónica, la sí lo he cosa. escuchado. Y yo pienso que es el futuro del músico, ¿no? Y yo pienso que es el futuro y yo pienso que el futuro no es mañana, el futuro es ahora lo que estamos viviendo. Y yo pienso que esto le toca a muchos músicos, pero hay muchos músicos que a la final, y lo digo con mucho respeto, eh, hay muchos músicos que fueron creados, fueron o crecieron bajo una corriente de simplemente estudiar algo que es música dentro de todo lo que es el componente de la música como tal y del instrumento, ¿sí? Pero hoy el músico moderno sabe todos los elementos de la composición, sabe todos los elementos de la armonía, pero hoy en día el músico moderno toca muy bien un instrumento, el músico moderno ya sabe de lo que es el concepto de un DAW o un software de grabación y producción musical, Ujú. tiene nociones de incluso de electrónica, ¿sí? Entonces es algo que ya y que de alguna manera yo me atrevería a decir que la globalización nos ha forzado a aprender este tipo de cosas, porque la globalización es simplemente hace que el mundo se mueva más rápido y que elementos como la tecnología, el intercambio, como las culturas de alguna manera convivan de una manera muchísimo más rápida y eso te obliga a que tú tienes que aprender más cosas. Y por eso hoy en día el músico moderno ve estas nuevas líneas o líneas que definitivamente son muy nuevas porque digamos el curso del músico con énfasis en ingeniería sonido, en producción musical, en producción de música electrónica no tiene más de 10 años en el mercado. De hecho, podríamos decir que no hay un abanico de egresados que lleve más de 15 años en el mercado desde que se graduaron. De hecho, pues yo me gradué hace casi unos 10 años y digamos que esta carrera salió hace unos 13 años. O sea, no tenemos ni 15 años de que esto salió, pero ha crecido de una manera muy, muy, muy exponencial, muy, muy rápida. Y, y eso nos va a llevar a que, no sé, sí, yo pienso que de alguna manera, obviamente, pues a nivel técnico, pues vamos a manejar mucho mejor lo que son las tecnologías a nivel de producción, a nivel de todo lo que converge, todo lo que envuelve la producción musical, pero sí pienso que hay todavía como espacios muy, muy grandes a nivel de todo lo que hace falta en términos de administración, en términos no sé a qué punto puede llegar a ser la gestión cultural, pero sí que tengan como ese camino, sobre todo hacia la música. Entonces, son cosas que yo pienso que hay por trabajar y por hacer. Y yo Sí, pienso que es un claro. camino muy bonito también y muy interesante, ¿no? Sí, claro, y como en este tipo de profesiones también hay que tener como una educación muy integral, ¿no? Que es un poco lo que decías. Uno tiene realmente que saber un poco de, es que es como hay como una lucha, por lo menos que yo siempre he visto, y es uno saber de todo, pero también enfocarse en algo y saber hacer muy bien ese algo, porque entonces también está ese Exactamente. problema. Y tú acabas de tocar un tema muy importante. Yo pienso que después de este tema esto que estamos viviendo del COVID, Ujú. ya el mundo no va a ser el mismo. No, Sí, para porque nada. tú tienes que cambiar, tienes que cambiar. Tú no te puedes quedar siendo la misma persona que eras antes, porque no. Hace poco vi un meme que me pareció súper interesante y yo digo, tiene toda la razón y es tonto, ¿no? Aparece la foto de un meme, no sé si lo viste, de un helicóptero y un camarógrafo. Y dice, en menos de 10 años, el piloto y el camarógrafo perdieron sus trabajos. No dejes de aprender. Y abajo aparece un dron. Uy, Entonces, de alguna manera uno dice como que pucha, tiene toda la razón, tiene claro. toda la razón. Porque si tú ves, por ejemplo, hace años,
cuáles eran las vistas o las tomas aéreas? ¿Quién las tomaba? Un camarógrafo, un fotógrafo muy duro, encima de un helicóptero tomaba unas fotos brutales. Yo me acuerdo que yo veía fotos muy, muy bonitas. Hoy en día todo eso lo hace ¿qué? Un dron. Y de alguna manera pues es tonto, pues no sé hasta qué punto puede llegar a ser tonto, pero tiene una connotación muy fuerte y no solamente aplica para todos. Yo pienso que aplica para cualquier persona, para el abogado, para el médico, para el músico, para el filósofo, para cualquier persona. Aquí nadie se salva, exactamente. Entonces sí, es muy interesante y de alguna manera uno dice, tiene toda la razón. Y en esta transformación y el ser integral, a mí sí me gustaría preguntarte, porque lo que decíamos, entonces tú tienes una base de músico y tienes el énfasis. Sí. ¿Qué tan importante es tener esta base como músico para todo lo que después empiezas a desarrollar? Mira, y es muy importante, claro, definitivamente la base es muy, muy importante, porque al fin y al cabo son los fundamentos de lo que tú quisiste estudiar, si me hago entender, porque al final cualquier cosa, independientemente si estudias en un instituto o una universidad, ellos te van a dar las bases, tú no te puedes quedar con eso, tienes que seguir estudiando. Claro. Y lo voy a hablar muy abiertamente. Sí, puede ser que yo tenga los diplomados y las maestrías y los undergraduate en el bosque, pero de alguna manera, digamos, yo no me dediqué a la música como tal, ¿sí? Porque mi camino me llevó hacia otras cosas, ¿sí? Me llevó a ser especialista de marca, me llevó a manejar el mundo de los negocios dentro de todo lo que es el mundo del Consumer Music and Audio, o el CMA, que se llama en ese mundo, todo lo que es la parte de retail. Pero de alguna manera me ayudó a trabajar en lo que hoy estoy. Porque digamos que hoy en día soy un vendedor. Yo le digo a la gente, yo soy un vendedor de sueños, porque cuando tú vendes una guitarra, tú estás vendiendo un sueño. Sí. Cuando tú estás vendiendo un piano a un auto, tú le estás vendiendo un sueño a un señor. O si está comprando una flauta, eso es un sueño para cada persona. Y me he encontrado con algo que me ha chocado mucho, y es que de alguna manera yo tengo un título que me acredita como un maestro en música. Sí, ¿qué sabes de lo que estás? Sí, o sea, yo sé de lo que hablo. Obviamente hay muchas cosas que de pronto no las tengo claras porque no me dediqué a eso, no es mi fuerte. O sea, si me ponen a hablar de una clase de armonía avanzada, seguramente voy a morir, me tocará estudiar un montón porque no tengo ni idea, es la verdad. Pero en este mundo, por ejemplo, de las ventas, cuando tú vendes un instrumento musical, yo me he dado cuenta que se me hace mucho más fácil vender audio profesional que incluso vender una guitarra. ¿Por qué? Lo voy a poner un ejemplo así, porque por ejemplo una guitarra es un instrumento tan básico que uno a veces dice, ¿qué digo? Si es una guitarra. O sea, pero entonces, claro, ahí es donde uno empieza a decir, venga, ¿por qué esta guitarra vale 4 millones y esta guitarra que es igualita vale 600,000 pesos? Entonces uno dice, claro, y es cuando uno empieza como a recordar todos los fundamentos de la música y empieza a tener unos referentes históricos de lo que uno aprendió en la universidad, de por qué esta guitarra fue creada por este tipo, aparte fue construida con maderas, y tiene, no sé, afinadores de seguridad, y de alguna manera a mí me costaba mucho trabajo, y yo decía, no puede ser que yo siendo músico me cueste tanto trabajo poder vender una guitarra, o sea, no me cabe en la cabeza, pero finalmente cuando te pones como a revisar y hacer un flashback de todo lo que es tu vida, de alguna manera todas esas cosas y todos esos fundamentos que tú aprendiste en la universidad y que tú aprendiste en el inicio de tu carrera o en las carreras que te tocaron, porque cada quien tiene una historia completamente diferente. Conozco gente que es demasiado, o sea, tienen 4 cerebros en esa cabeza, hablan 4 idiomas, tocan guitarra como Jimi Hendrix, o sea, y son unos duros. Y definitivamente sí, todo lo que tú puedas aprender a lo largo de tu camino y de tu carrera artística es súper importante. Ya dependes de ti a dónde quieres ir, qué quieres llegar a ser. ¿Quieres ser un músico versado en la academia? Dale, estudia, clávate a estudiar, ponte a trabajar en, no sé, pedagogía, musicología, o si quieres ser un guitarrista de tour, dale, estudia tu instrumento, o quieres ser un guitarrista en la academia, dale, también estudia dentro de todo lo que son los parámetros que te exige cada campo. Entonces, definitivamente sí, claro, todo eso le ayuda a uno y de alguna manera eso desarrolla habilidades para lo que uno trabaja hoy en día.
¿sí? Dependiendo de dónde te metiste. Por ejemplo, Oscar es una persona que se dedica a todo lo que es la parte de live sound y toda la parte de eventos, que digamos que a nivel logístico, digamos, si lo digo así, a nivel logístico y a nivel de eventos, Oscar es un duro. De pronto yo no tenga la experiencia que él tiene, porque él ya ha venido trabajando eso por años, ¿sí? Claro. Entonces, eso depende mucho hacia dónde te quieres proyectar, a dónde quieres proyectar tu carrera, básicamente. Pero entonces, o sea, de todo lo que te he escuchado, claro, te escucho un montón de experiencia y eso es maravilloso. Y a mí sí me gustaría que nos contaras un poco como el contraste entre lo que viviste en Inglaterra y este mundo de la música en Inglaterra y el mundo de la música así en Colombia. O sea, pros, El contras. contraste, y cada vez que tú me haces esas preguntas, como que todo se me viene a la mente y es como si Claro, volviera esa es la atrás. idea. Mira, hay algo que me rayaba mucho en la cabeza y que yo no entendía y que me costó mucho trabajo entenderlo. Fue, y esto de alguna manera es una connotación muy fuerte para muchas personas, de pronto para muchas personas no. Es que, digamos que la forma en la que yo estudié música era una forma tradicional, era una forma de que yo llegaba a mi casa, estudiaba 6, 8 horas guitarra, me dedicaba a estudiar era guitarra, para mí era guitarra, o el instrumento, para yo estudiaba teclado, estudiaba el resto de chorrero que me enviaban, y de alguna manera el momento que yo me gradué en el Bosque, yo me gradué acá en Colombia, para mí el concepto del músico en Colombia es un man que se clavó a estudiar 5 años o que lleva parte de 5 años estudiando la carrera y empezaron desde con conservatorio, desde niños, como por ejemplo sucede en universidades como la Nacional, que tienen un nivel ya a nivel Dios, una cosa así medio genios, parecen extraterrestres porque no hacen sino otra cosa, sino vivir de eso y los admiro muchísimo profundamente y tengo pocos amigos ahí. Pero sé cómo es el nivel y lo conozco, he tenido la oportunidad de interactuar con alguno de ellos. Para mí ese era el concepto del músico, ¿sí? Pero cuando tú llegas a Inglaterra, cuando yo llego a Inglaterra, porque al final estuve 5 años allá, el concepto del músico es completamente diferente. Ahí el concepto del músico es una persona, un chico que de pronto no tuvo ningún background en un conservatorio, sino que digo, quiero estudiar música y estudia music, pero digamos que, por ejemplo, en muchas universidades son el Bachelor in Music o producción musical, y los muchachos son una computadora, Logic Pro X, unos audífonos, y para ellos componer música es componer música en un computador. Pero tú los pones a tocar, no sé, 3 acordes en un instrumento y no tienen ni idea, ¿sí? Y para ellos el concepto de música es ese. ¿Por qué? Porque existen géneros que son muy fuertes allá, pues por lo menos antes de que cuando yo me fui, por ejemplo el R&B, ¿sí? O sea, bandas como Skrillex, como Disclosure, como, ¿cómo se llama? Es que hay tantas que están tan enfocadas a la música electrónica, eran vatos que estudiaron Music Technology pero que no tenían ni idea de cómo tocar un synth. Bueno, algunos sí eran muy duros, pero era un concepto completamente diferente y el concepto del músico que toca un instrumento de alguna manera ha venido desapareciendo y eso es lo que ha venido pasando, por ejemplo, con géneros como el rock. Por ejemplo, digamos, tú vas a Europa y en Europa el rock se escucha, pero si tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, el rock se escucha mucho todavía aún, pero de alguna manera cuando entras en el mundo de la industria de la música y tú miras, tú preguntas, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de hablar con locutores de radio y me dicen, me preguntan, o hemos tenido esta charla muchas veces, y me dicen, ¿cómo hace una banda con 4 gatos, uno que toque batería, bajo, guitarra y voz para sobrevivir en este mundo tan globalizado en la música? Y uno dice, man, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Y porque de alguna manera digamos, puede ser que en esta parte del continente todavía no lo estamos viendo, no lo vemos mucho porque aquí todavía tenemos raíces muy fuertes de lo que son nuestros géneros musicales como el bambuco, la cumbia, el vallenato, ¿sí? Pero si tú ves de alguna manera, y no quiero tocar y no me voy a profundizar mucho en ese tema, pero de alguna manera, digamos, el reggaetón. El reggaetón es un género que produce muchísimo dinero, digamos que en términos de income en el mundo de la música, ¿sí? Pero si de alguna manera tú ves el reggaetón de alguna manera opacó a géneros como lo era el merengue hace mucho tiempo,
Entonces, digamos, el merengue, que era un género tan bonito, un género que incluso a mí me gusta, tú ya no lo escuchas. Muy pocos todavía se dedican a hacer merengue. Entonces es cuando uno definitivamente sí encuentra como diferencias muy fuertes entre lo que existe, entre lo que es la música en diferentes partes del mundo y la diferencia tan abrupta que hay, obviamente, digamos, en países como Inglaterra o países como Colombia. No, no voy a hablar de que ninguna persona en Inglaterra no toca, no, al contrario. Por ejemplo, hay conservatorios de música en Inglaterra que saca definitivamente gente que toca muy bien un instrumento y se dedica a eso. Pero la tendencia, ¿sí? Va más hacia otro contexto, el contexto que ya te dije, más hacia el mundo de lo que es la tecnología y ese tipo de cosas. Me gusta que toques ese punto porque también te iba a preguntar, ya en cuanto a Uh -huh, equipos, más uh -huh. específicamente, si hay mucha diferencia en lo que puedes encontrar afuera, pongámoslo afuera, a diferencia de Colombia. No, mira, me atrevería a decir que no. Y eso es algo que de pronto hace unos 15 años sí se veía una diferencia muy fuerte. Hoy en día no es así. Me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad y yo estaba buscando para dónde irme. Pues claro, uno lo que primero que hace es Estados Unidos, porque allá está la tecnología. Exacto. O me voy para Canadá, o voy a Australia, o me voy a Nueva Zelanda, o me voy a Inglaterra, porque allá están los mega estudios, y ya está todo eso. No, no es así. Definitivamente Colombia tiene un potencial muy fuerte y aquí hay un talento increíble, hay gente muy, muy dura que tiene unos conceptos muy claros a nivel musical, a nivel ingenieril. Y definitivamente si tú ves el entorno en el cual nosotros vivimos o estamos hoy, por ejemplo, existen academias como lo es la Fernando Sol. La Fernando Sol no tiene nada que envidiar a ninguna academia, por ejemplo, que esté ubicada en Canadá, Estados Unidos o Inglaterra, porque los mismos equipos, si hablamos a nivel técnico, a nivel de tecnología, las mismas tecnologías que están allá las tenemos acá, ¿sí? Entonces, digamos que hace unos 15 18 años no, ¿sí? No había eso, pero hoy en día no hay ninguna diferencia, o sea, en esos términos no, o sea, ya depende si tú ya te quieres estudiar afuera es por un tema ya más de estatus, un tema más de querer aprender otra cultura. Oh. ¿Aló? Ya. No, aquí estoy, aquí está. Entonces, sí, eso te comentaba. Entonces, definitivamente, Colombia creo que actualmente está en un nivel demasiado alto también, que yo consideraría que no hay necesidad de irse a ningún lado. Por ejemplo, está el SAE Institute, por ejemplo, que está ahí detrás del Hard Rock Café. Yo me acuerdo que hace 15 años yo me quería ir a estudiar a cualquier SAE, cualquier mundo y de cualquier parte del mundo, porque tiene sedes en todo el mundo hasta el punto que ya abrieron una acá en Bogotá. Y es la locura. Y definitivamente no. O sea, si quieres estudiar acá y tener como las mejores herramientas y todo, perfectamente lo podrías hacer acá en un país como Colombia. Y en cuanto al desarrollo de mercado, porque claro, dices como que no hay tanta diferencia entre Colombia y el resto del mundo, pero en Colombia como tal, siendo un país tan, sabes, como tan diverso, tan diferente en cada rincón, de Uh que, -huh. pues, yo me imagino, o sea, yo te planteo como que no es fácil llegar a ciudades costeras o de pronto más escondidas en el país, como a las Sí. ciudades que realmente son muy centrales, digo yo, Bogotá, Medellín, como estas metrópolis el que hay en el país. ¿Cómo se hace entonces este desarrollo de mercado en ciudades que es más difícil llegar como con ciertas marcas o con marcas como tal? Como tal. ¿Si es Mira, lo que complejo pasa es que o...? lo que pasa es que hay que entender dos cosas, ¿no? Una es de pronto el alcance que puede, en términos académicos, en términos de academia, el alcance, ¿sí? O la captura que grandes instituciones pueden llegar a tener a cualquier parte del territorio colombiano para llegar a estudiar algo en artes, llámese música, artes Bien. visuales, producción de medios, X y Z. Eso es una cosa. Pero cuando hablamos de desarrollo de mercado, estamos hablando y estamos tocando muchos temas a nivel de retail, a nivel de importaciones, a nivel de marcas que han venido ingresando en el país. Y eso es otra cosa completamente diferente, pero que de alguna manera van atadas al crecimiento,
¿sí? Y van atadas de alguna manera a la producción de lo que viene siendo hoy en día la economía naranja. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas en este mundo de lo que es un desarrollo de mercado, tú trabajas con marcas, tú trabajas con importaciones. Porque cuando tú trabajas con importaciones, trabajas con negociación. ¿Y esto qué quiere decir? Vuelvo, me remito, yo ya estoy viejo. Hace 15 años, tú cuando tú querías, por ejemplo, buscar el producto XYZ en Colombia, no lo conseguías porque no había un importador que te trajera esas cosas que tú necesitabas. Entonces, ¿qué era lo más cercano para poderlo traer? Te ibas a Miami o le decías a la tía o le decías a la abuelita o al papá que iban a Miami, iban a un Guitar Center, le compraban la cosa al niño, se lo metían en la maleta y la traían a Colombia, ¿cierto? Sí. Digamos que ese era el trend, esa era la tendencia. Hoy en día en un mundo más globalizado, tú tienes no sé, un casillero X en cualquier lado, mandas a pedir tu cosa en Amazon, en eBay, en Sweetwater, te lo traen y listo, ya está. Exacto, es mucho más sencillo. Claro, es mucho más sencillo, pero también son retos para aquellas personas que compran por ese lado. Y por otro lado está el desarrollo de mercado, que son empresas muy grandes, ¿sí? Empresas que importan y representan marcas a nivel nacional. Pero en un principio, digamos que nacieron como una representación de marcas y pues no iba más allá. Pero hoy en día definitivamente lo que se dieron las cuentas las marcas es que no todo el trabajo se le puede dejar al importador o a la persona o al distribuidor que representa esa marca en Colombia, sino que tiene que haber una conexión más cerca en tres personajes o tres actores que están dentro de ese mundo que se llama el CMA o el Consumer Music and Audio, hablando de un segmento en retail, que es una, que es el proveedor, el fabricante, ¿cierto? Otra que es el distribuidor y el otro que es el cliente final. ¿Sí? Y en muchos casos también tienes que meter otro actor, ¿sí? Y que lo hemos venido viendo cada vez más fuerte, que son los artistas, o en muchos casos los populares, o bien llamados, o mal llamados en muchos casos, influencers, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todo eso, ¿sí? Genera un canal primero de comunicación, ¿sí? Y la comunicación debe ser asertiva. ¿Sí? Porque hay que crear un canal que sea completamente estratégico y directo y que sea lo más claro y lo más simple posible. ¿Para qué? Para que el cliente, no el cliente, el consumidor final o el fan de la marca, ¿sí? Genere una identidad, ¿sí? Ya sea en un camino bidireccional, directamente de la marca creando una identidad, ¿sí? Por ponerte el ejemplo más fácil del mundo, Apple tiene una identidad de lo que es Apple, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestras marcas, ¿sí? La persona que consume Shure, la persona que consume Presonus o que consume sí. Focusrite o M-Audio o Akai, Alesis, las que quieran, ¿sí? Todos se van porque tiene una identidad o todo se va porque tiene un referente histórico. Y aquí vamos a otra cosa. Estamos hablando que estas son carreras muy nuevas, carreras que no llevan más de 15 años, pero resulta que las personas o los viejitos como yo hoy en día son los profesores de muchos chicos que están en clase, dando clases hoy en día. Entonces, ¿qué es lo primero que le pregunta el estudiante a uno? Profe, ¿qué me compro? Pues, obviamente uno va al recuerdo de lo que uno trabajó cuando era estudiante. Entonces uno le dice, muchacho, vaya y compre esto. Muchacho, vaya y compre otro. Pero definitivamente nosotros tenemos algo que es muy interesante y es estos aparaticos que son los celulares, porque definitivamente hoy en día son una herramienta de comunicación brutal. Tú simplemente vas, abres un navegador en Google, preguntas y tienes toda la información de la mano. Entonces, eso de alguna manera también hace que la globalización de alguna manera nos mueva a todos, ¿no? Porque de alguna manera tú generas una interacción a nivel cultural, a nivel de intercambio, como lo había dicho antes, a nivel de tecnología, muy, muy fuerte que está atado a todo, a la música, está atado a la negociación, está atado al intercambio. Cuando hablo de intercambio hablo del trade, del business, de los negocios, ¿sí? Entonces todo eso son actores de alguna manera que generan como un ecosistema y una cadena alimenticia dentro de lo que es nuestro mundo del audio y nuestro mundo de los instrumentos musicales, porque allí más atrás están también los artistas que le están tocando la puerta a uno, le están diciendo, venga, me gustaría ser influencer o me gustaría ser un sponsor o un endorsement de esa marca X, ¿sí? Okay. Sí. Y ahí es donde se empieza a generar también como toda esa manifestación. Sí. Exactamente, de ciertos, como por decir, los apetitos de la gente, ¿sí? De consumo. Y pues básicamente es eso. Creo que voy por muchos caminos, pero tratamos de... No, pero todo tiene sentido, y me gustaría preguntarte si ves que
de pronto todas estas marcas sí tienen un interés de crear mercado en Colombia o de pronto hay un poquito de como resistencia. No, mira, bueno, me gusta esa palabra de resistencia, no tanto de resistencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay marcas que tú definitivamente tú no vas a ver en Colombia, siempre te va a tocar conseguirlas en América o en Estados Unidos o el país donde sean fabricadas y sean desarrolladas, Ujú. porque en el momento dentro de su orden lógico y su pensamiento como empresa, como fabricante, sí están trabajando para atender el mercado de su país. Entonces, por ejemplo, hay marcas X, que no voy a decir el nombre que identifico, que simplemente están preocupadas por atender el mercado de Estados Unidos. Pues es que si hacemos dentro de esa gran torta, de ese cake, ¿sí? Yo que he tenido la oportunidad de asistir a varios NAMM y de hecho también Music Mess, que son como las ferias de instrumentos musicales de audio profesional, de todo ese income y todo ese, sí, de toda esa inversión que tienen las marcas, de alguna manera, el mercado de Estados Unidos es muy grande, puede representar casi un 30 o un 40% de esa gran torta, seguido por Europa, pasando por Asia, y prácticamente Latinoamérica puede representar un 4 o un 5% de esa gran torta. Entonces, de alguna manera, para ellos, digamos, y por eso es que de alguna manera yo pienso que muchos mercados, y no solamente a nivel de nuestro mercado, nos ven como alternativas, como mercados interesantes, mercados emergentes, mercados que están creciendo, pero que somos un mercado muy pequeño aún. Puede representar la nómina que pueden pagar ellos a todo su equipo de trabajo. Ujú. Pero el resto del mercado representa una cantidad de incomes completamente diferentes que pueden ir para investigación y desarrollo, mercadeo, distribución, logística y un montón de cosas que pues abarca una gran empresa, ¿no? Justo tocaste el tema de NAM y me gustaría que nos contaras un poco qué es NAM, porque pues sabemos que pues, participaste en diferentes, pues has tenido la fortuna de estar en diferentes ediciones del NAM, que pues digamos por encima, sé que es uno de los eventos más importantes a nivel mundial en la industria musical, pero cuéntanos un poco más sobre qué es NAM y cómo que conlleva todo esto. Mira, la primera vez que yo escuché NAM, me acuerdo tanto, yo ya estaba haciendo mi énfasis en ingeniería de sonido y en esa época me dictaba clases mi profesor y mi gran amigo que quiero muchísimo, se llama Santiago Ortiz, que le mando un saludo si algún día llega a ver esto. Él era ingeniero de sonido del SAE, hizo una maestría en acústica en Australia y hoy en día trabaja para Harman, una de las compañías más importantes de audio profesional, desarrolla Line Arrays, es medio genio el man también, trabaja en California. Y me acuerdo mucho que él alguna vez me dijo, mira, existe una feria que se llama NAMM Show y básicamente el NAMM Show es el National of Music Merchants Association, algo así. Nationals of Musical Merchants, es como la Asociación Nacional de Mercaderías de la Música. Ok. Como si lo traducimos, hacemos una traducción rápida. Es una feria que lleva, esa feria yo creo que es más longeva, más viejita que yo, debo tener casi 30, 40 años. Y yo nunca pensé que yo iba a ir a UNAM, porque pues mi vida, cuando yo proyectaba mi vida, me acuerdo tanto, vuelvo ahora a un flashback, yo quería ser el mejor guitarrista del mundo Claro, y tocar con mi banda de rock por todo el planeta. NAM no tenía nada que O ver. me veía, o me veía como el ingeniero de sonido en Turing, no sé, haciéndole música a Metallica. O sea, esos Ajá. eran mis sueños. Pero la vida me llevó a una cosa completamente diferente. Y cuando empiezo a trabajar como desarrollador de mercado en la empresa que estoy, que también la quiero mucho, que es Yamaki, eh, me dicen, usted se va para NAM. Y yo, ah, sí, NAM, chévere. Pues no tenía ni idea que, pues sí, ya lo había escuchado un montón de veces, lo había investigado, pero cuando tú vas a NAM, definitivamente eso es como el Disney de los músicos, ese es el Disney de los ingenieros de sonido, ese es el Disney de todos esos. Yo me acuerdo que el primer NAM yo no paraba de ver, yo parecía un abanico, yo me movía por todos Ay, lo lados. máximo. Yo creo que pasaba con esa euforia y fueron como 4 días de energía, porque el NAM dura 4 días. Y vuelvo y te digo, primera vez llegué, no entendía nada, porque no sabía nada, porque todavía me estaba metiendo en este mundo, porque no sabía que
que las marcas, que básicamente ese gran evento está construido para dos cosas. El primero, para mostrar los avances tecnológicos de todas las marcas, o sea, prácticamente cuáles son los nuevos productos, las nuevas novedades, qué es lo que está saliendo al mercado, ¿sí? Es como mostrar sus últimas tecnologías o el state of the art de cada una de ellas. Y la segunda es simplemente es un gran encuentro, ¿sí? Para que todos los distribuidores de todo el mundo, todos los representantes de todo el mundo vayan allá y de alguna manera den la cara de lo que ustedes están haciendo por las marcas. Es simplemente como la presentación del año fiscal, o simplemente cuando a usted le llega ¿cómo es que se llama? Le toca a uno pagar impuestos anual, le toca llegar allá y presentar qué es lo que usted hizo y qué no hizo. Entonces, claro, obviamente la oportunidad de estar desde el 2013 viendo todos los años antes. Afortunadamente este año no fue el año. No, pues todo esto. Imposible. Sí, fue imposible, de hecho fue virtual y pues ahí estamos en todo este tema. Y definitivamente NAMM es una feria que es muy, muy interesante por esas cosas, además porque también conoces todos los artistas de todo el mundo, ¿no? He tenido la posibilidad de ver y me he encontrado con artistas de todos los rockeros, Victor Wooten, he tenido la posibilidad de tomarme fotos con Victor Wooten, con Scott Ian de Anthrax, he tenido la posibilidad de tomarme fotos con Andy James, con, bueno, un montón de gente, la guitarrista Michael Jackson, no sé, todos los grandes músicos están allá, Javier Reyes, Tony Abbasi, bueno, muchísima gente así como del rock y de cualquier cosa, Stevie Wonder va también, Stevie Wonder es la locura. Entonces definitivamente son experiencias que te ayudan a crecer como persona en todo término, ¿no? En términos primero, porque es una experiencia única, una experiencia que tú puedes llegar a contarle a todo el mundo, a nivel de una vivencia muy bonita, empezando porque lo celebran en Anaheim, sí, y Anaheim queda a 1 hora y media de Los Ángeles, es en California, y queda a 2 cuadras de Disney. Entonces, tú volteas y todo es lindo, todo es Disney, claro. Y es en serio, y es muy, muy bonito. Entonces, aprendes muchas cosas porque también conoces los dueños de las fábricas, los CEOs, los product managers, la gente también ya más dura, las más nerds, la gente que se dedica solamente a hacer, bueno, ¿cómo se hace una consola digital? Entonces está el man que la tiene clarísima en todo lo que es el concepto de programación, diagramas de flujos, todos los PCIs, los mainboards que hacen, o sea, una cosa de locos que uno no tiene ni idea, porque yo ahí sí no tengo ni la más remota idea, nunca tuve una base electrónica, pero están ahí para hablar contigo, y definitivamente son cosas que definitivamente nutren tu experiencia como en todos los sentidos, ¿no? Como artista del entretenimiento, como músico, como ingeniero, como persona, es una cosa interesante. Aparte también, no me lo estás preguntando, pero te lo adelanto, que también tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad de asistir a dos Music Nest, que es prácticamente el NAMM, pero es en Alemania, en Frankfurt, y es un concepto completamente diferente, porque sí, es la misma feria, es como un Corferias, no, ni Corferias, parece el aeropuerto El Dorado, pero 10 veces más grande, con terminales gigantes, todas llenas de marcas y de cosas locas, pero lo que es el concepto cultural, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de que ellos son todos locos y sollados, por ejemplo, normalmente los hacen los jueves, viernes, sábado y domingo. Los jueves, viernes son los días como serios, que todo el mundo está en reuniones, pero entonces los sábados ya empieza a ir la gente más loca, vestidos de monstruos y un montón de cosas todas raras. Pero, por ejemplo, en Europa es completamente diferente, la cosa es más sobria, ¿sí? Están todas las marcas, pero llegas a una reunión y te van embutiendo una cerveza, porque es en Alemania, entonces todo el mundo a beber cerveza. Entonces, claro, ya empieza uno la reunión desde las 10 de la mañana, termina a las 6, ya uno está medio prendido. Pero es porque es un tema más de que lo invitan a uno. Y pues obviamente ya uno sabe cómo manejar las cosas y tanto que uno camina, pues ya todo se baja. Pero sí, son cosas y no experiencias diferentes, son culturas diferentes, son modos de pensar diferentes entre unas marcas que pueden desarrollar sus equipos en Estados Unidos, otras que manejan sus equipos en Europa, otras que fabrican en China, porque también ese es otro mundo, ¿no? También en NAMM tú tienes la posibilidad de que vas al primer piso y están las grandes marcas
pero hay un mundo oscuro, no le digo mundo oscuro, hay un mundo muy interesante que tú bajas al sótano y están todos los chinos. O sea, todas las fábricas desde China. Entonces, las fábricas de los chinos que hacen guitarras, que hacen cabinas, que te hacen las bases, y son gente súper querida y súper chévere. Todos son así, claro, y vamos a hacer el negocio, y ahí es cuando uno también empieza a conocer ese tipo de culturas, y uno dice, claro, con razón, es que los chinos son los chinos, porque esos manes trabajan a una velocidad impresionante. Entonces, por ejemplo, también uno tiene la oportunidad de conocer cómo es el modo de trabajo de los europeos, de los gringos, de los chinos. Por ejemplo, un chino tú le escribes a las 3 de la mañana, el man te contesta. O sea, a esa gente no le importa, ¿sí? Entonces, mándale un mensaje a un europeo a las 3 de la mañana, te manda, mejor dicho, te manda a freír espárragos. Entonces, sí, es muy chévere y aprende uno de muchas cosas. Son tantas cosas que uno aprende que al final como que es el día a día que el que te lleva a ir un poco más allá. Y preciso, en el 2017, así que recibiste el premio como Mejor Ingeniero de Desarrollo de Mercado en 2016 para la marca Presonus. Entonces, cuéntanos más sobre esta experiencia y pues bueno, lo que representa esta marca también para ti. No me gusta hablar mucho de eso. A veces me toca presumir un poco, pero no me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque digamos que el premio, sí, no es tanto para mí como tal, es mucho más que hacia el distribuidor. Okay. En este caso, la empresa, en este caso Yamaki, como distribuidor exclusivo de personas, se gana el premio. Okay. Sí, obviamente eso se debe también al desarrollador de mercado, que en este caso es el representante de marca, que lo he venido trabajando yo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Porque pues dentro de mis funciones es estar pendiente de la marca, a nivel de estrategias de marketing, a nivel de lanzamientos de producto, a nivel de campañas, a nivel de eventos, y todas esas cosas de alguna manera hacen que la marca crezca. Y aún al final uno termina creciendo con ellas, ¿sí? Entonces, no es por presumir, gracias a Dios, desde el 2017, si no estoy mal, qué pena si me equivoco en los números, porque a veces se me corre la teja y el tornillo un poco. Nos ganamos el premio en 2017, en 2018, en 2019, y hace poco tuvimos una reunión con el vicepresidente de ventas de Presonus, tipo queridísimo, Rick Nafby, y nos ganamos el premio en 2020. O sea, prácticamente ya somos tetracampeones a nivel Latinoamérica. Máximo. Pero ha sido un trabajo que no ha sido fácil, la verdad. Todo bien acompañado de retos, porque definitivamente todos esos premios se ganan de alguna manera por metas, ¿sí? Cuando hablamos de metas hablamos de dinero y hablamos de cumplir y cumplir y cumplir y cumplir, pero también se gana a nivel también de lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque no es solamente cómprame y ya, porque si fuera así, pues, no sé, Brasil nos podría llevar la delantera por densidad demográfica, por extensión y por muchas cosas más. Pero nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Es algo que también me ha ayudado a crecer mucho como profesional, sobre todo como ingeniero. Pues no me gusta hablar mucho del término ingeniero, porque al final mi background ha sido más hacia la música. Un ingeniero sabe muchas cosas más de lo que yo sé. Un ingeniero sabe de electrónica, sabe de acústica, sabe de matemáticas. Mi formación fue completamente diferente. Pero sí aprendes mucho en muchos términos, ¿no? Aprendes a conocer equipos que, coño, son muy difíciles o muy complejos de entender, o que en un principio para una persona era muy fácil, pero que al principio yo decía, no tenía ni idea cómo funcionaban, y de alguna manera también eso de alguna manera es como si fuera como un catalizador que de alguna manera activa tu mente, y tú dices, bueno, vamos a empezar a estudiar esto, cómo funciona esto, porque al final tú como representante también tienes que resolver dudas, porque llegan muchos clientes que compran ese tipo de productos, y ¿cómo se hace esto? Y uno no le puedes decir eso al cliente, por lo menos en cosas muy básicas. Pero por ejemplo, si ya son cosas o muy avanzadas, pues bueno, si le preguntamos directamente a la marca, si yo no me lo sé, pues le preguntamos a ellos, porque yo no lo sé, ¿sí? Entonces, sí, hemos venido trabajando con eso. La verdad, nos sentimos muy orgullosos. No me gusta presumir mucho el tema, pero creo que es relevante hablarlo. Es muy chévere. También le mando saludos. También, si algún día lo ve, a mi gran amigo Gustavo Lozada, el director de operaciones para Latinoamérica de Presonus, que también es un duro, un man que sabe muchísimo, que me ha enseñado muchas cosas. Entonces,
sí hemos venido trabajando no solamente con esa marca, con muchas. Cada día aprendemos más cosas, cada día subimos más retos, cada día se aprende un poco más. Y yo pienso que esto es una industria que nunca para, ¿no? Esto es una industria que todos los días hay algo que hacer, hay algo que hacer, algo que hacer. Y si tú te quedas, te vas a quedar. Siempre tienes que estar ahí, adelante, pendiente. ¿Qué vas a hacer? No puedes parar, ¿sí? Porque el mundo cambia todos los días, no solamente en nuestra área, sino en cualquier área. Y pues la música está activa, ¿no? La música va a seguir y vamos a seguir teniendo conciertos y vamos a seguir teniendo eventos y van a seguir saliendo productos porque de alguna manera el desarrollo en la tecnología es la que genera ingresos a las grandes fábricas. Imagínate que Apple no sacara celulares todos los años, dejan de recibir un montón de millones de dólares en mucho tiempo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y nosotros trabajamos en este mundo, ¿no? Es un mundo de consumismo, de globalización, de tecnología, de que siempre vas a tener que estar ahí. En toda entrevista has hablado muchísimo como de la globalización, ¿no? De que todos tenemos que, mejor dicho, meterle a este acelerador y realmente ir en la marcha porque si no nos quedamos atrás. Pero la pandemia realmente fue un frenón para todos. O pues también, o sea, yo creo que igual la tecnología, los quienes se dedican a seguir desarrollando, siguieron desarrollando igual. O no sé, es mi concepto. Exactamente, ¿no? Y tienes toda la razón. Y estoy completamente correcto, es completamente correcto y estoy de acuerdo contigo. Sí, eso es cierto. De alguna manera, yo pienso que la pandemia nos quiso decir algo a todo el mundo, ¿no? Como que también veníamos en un mundo tan rápido que a la final también estábamos olvidando las cosas más básicas de lo que puede involucrar muchas cosas. Hablemos lo de la familia. Y lo hablo en mi caso personal. Antes de la pandemia, yo era una persona que viajaba dos veces al mes. Una semana en la casa, una semana por fuera. Una semana en la casa, una semana por fuera. Y fueron muchos, de alguna manera, fueron muchos meses, o incluso porque ya llevo casi años, me podría decir que eran unos 2 o 3 años que estuve por fuera de mi casa. Y fueron muchos años también en los que también dejé de compartir con mi hija porque estaba trabajando. No es que no lo haga ahora, todavía lo sigo haciendo, pero estaba afuera, ¿sí? Entonces, claro, la pandemia nos está dejando algo, nos está dando, de alguna manera, nos está enseñando que hay muchas cosas que nos toca cambiar, hay muchas cosas por aprender y que definitivamente hay cosas que tú vas a poder seguir trabajando desde casa. Como por ejemplo, yo pienso que precisamente hoy estaba leyendo un artículo en El Tiempo que decía que hoy mismo, después de un año, se estaba debatiendo en el Congreso si va a haber teletrabajo o no, o cómo se va a adaptar en el mercado laboral colombiano. Todo un debate, que no tengo ni idea a dónde va a llegar, pero pienso que de alguna manera es una cosa muy positiva para muchas personas. Digamos, para mí, una persona que, por ejemplo, a mí me tocaba, pues yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad, tengo carro, pero, por ejemplo, estamos en una ciudad donde tienes un día carro, un día no, un día carro, un día no, un día carro, un día no. Muy difícil. Entonces, ¿por qué lo tengo? Por mi hija, porque si toca llevarla al médico, pues la llevamos y pues ya eso tiene digamos que una justificación. Pero de alguna manera también te permite estar acá en la casa y que tú sabes que a la final no había necesidad de coger un bus para ir al trabajo, para hacer lo mismo que tú puedes hacer. ¿Sí? Entonces, obviamente no todas las tareas son omnipresentes acá en tu casa, porque muchas veces o hay veces que definitivamente te toca salir a hacer algo por X, Y razón, ¿sí? Pero de alguna manera también es algo que yo pienso que de alguna manera incluso hasta ayuda al planeta, porque uno tiene que ni siquiera que montar un carro para ir a contaminar para llegar al trabajo. Entonces, sí, definitivamente el mundo va rápido, la pandemia nos enseñó algo y de hecho hay muchas cosas que van a cambiar, que de hecho ya se ven. Vamos a ver a dónde nos lleva, qué, no sé. Ahí sí, como quien dice, vamos a tener que preguntarle a la esposa y el papá de Bill Gates, que hoy en día ya se creen profetas de lo que va a pasar. Sí. Pero sí, vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué es? No lo sé. Y ahorita, o sea, ponte en el papel entonces de profeta y cuéntanos entonces cómo ves el futuro de la música en vivo, ya para terminar. Buena pregunta. Mira, yo tengo la posibilidad, he tenido la oportunidad, porque
gracias al universo, a Dios, como lo quieran llamar, he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy dura del medio. No a nivel de sonido en vivo, porque yo no me dedico a eso, pero por lo menos a interactuar y hablar y escuchar mucho sus historias. Conozco a los ingenieros de RF de grandes conciertos que han tenido la posibilidad de hacer Lollapalooza, Stereo Picnic, grandes artistas. Y el año pasado para ellos fue terrible. Claro. Fue terrible porque pues ellos venían a un ritmo de trabajo y les tocó pum, parar. Y parte de este, ¿cómo se llama? Este renacer y de esta reinvención que nos toca es los conciertos virtuales, ¿sí? Yo pienso que lo que te decía, la música va a seguir existiendo, los conciertos en vivo van a seguir, o sea, es algo que nos va a tocar, nos va a tomar tiempo en que vuelvan a reactivarse, por lo menos en Colombia, ¿sí? Porque hay que entender que estamos viviendo en un país donde desafortunadamente pues no tenemos la oportunidad de hacer una inmunidad de rebaño para todo el mundo y que todo el mundo pueda reactivar su vida a lo que era antes. Nos va a tomar, no va a ser igual que antes. O sea, que ya no va a ser igual que antes, sí, porque pues básicamente pues muy seguramente el aforo será controlado, la distancia social se manejará de otra forma, no sé, todos los días hay algo nuevo con respecto a todo este tema de este virus. Sí, sé que algún día vamos a volver, cuando no lo sé, esperemos que sea pronto, especialmente por todos esos genios que trabajan en el mundo del espectáculo y el sonido en vivo, ¿sí? Porque yo pienso que ha sido una de los sectores más golpeados, especialmente en nuestro sector. Pero de alguna manera nacen otras oportunidades, ¿no? Yo pienso que así como dice el proverbio o el sabio adagio, es un problema, una oportunidad, ¿no? Entonces, cosas seguirán saliendo, oportunidades seguirán saliendo. Lo que te decía del meme del camarógrafo y el fotógrafo y el helicóptero, pues yo pienso que eso pues va para todos y yo creo que de alguna manera eso nos afecta a todos de alguna manera. Y a ellos les va a tocar hacer algo, o si esto se reactiva y vuelve al que era antes, pues maravilloso. Vamos a ver, es algo que yo no lo sé, es algo que vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, no sé. Es verdad, vamos a ver para dónde lleva el agua al río, ¿no? De acuerdo, sí. Y Andrés, ya pues estamos terminando. A mí me gustaría que dejaras un mensaje a las personas que nos están viendo, que de pronto quieran estudiar algo relacionado con producción musical, con audio, con esto. ¿Sí se los aconsejas o no? Claro que se los aconsejo a ojo cerrado. No soy una persona, no soy quien para decirles no estudien música. Es que, mira, yo me acuerdo, es que yo vuelvo tanto, todas estas preguntas me vuelven al pasado. También tengo un gran amigo con el que estudiaba, que yo pienso que al principio cuando empezamos a estudiar esto, a veces uno veía como tantos reflejos de tantas personas que nos dábamos duro, ¿no? Decíamos, no, ¿para qué estudias música? Eso es un desastre, esta vaina, mira alrededor, mira lo que pasa, no. Y hasta yo me acuerdo que alguna vez le propuse, hey, vamos a hacer una emisora virtual y que se llame Vatos en Estéreo y rajemos de todo el mundo de la música porque esta vaina esto es una farsa. ¿Qué les recomiendo? Si quieren estudiar música, háganlo. La música es un mundo muy, muy bonito, es un mundo también es una experiencia con muchos desafíos, ¿no? Y eso no solamente aplica a la música, si vamos a hablarlo de lo que yo he vivido como músico, también aplica a la ingeniería de sonido porque son ramas muy afines, la producción musical, el técnico en sonido, porque hay varias vertientes, incluso los musicólogos y demás. Si quieren estudiarlo, háganlo, ¿sí? Métanle todas las ganas. ¿Cuál es mi consejo? Tienen que tener, como yo lo hago, o por lo menos lo que a mí me sirvió. Traten de enfocarse en lo que quieran ser, ¿sí? El hecho, y esto va para muchas personas que creo que de pronto les puede servir, ¿no? Como mi vivencia propia. Si de pronto te gusta tocar un instrumento, pero no eres el mejor tocando un instrumento, dale y estudia y aprende todo lo que tú quieras estudiando tu instrumento y vuélvete un duro.
hay mucha gente que lo hace, pero definitivamente en el fondo, o a veces uno se pone también sus propias cosas y uno dice, no soy muy bueno en eso, no importa, síguelo haciendo. Pero más allá de eso es, si quieres estudiar esto, estúdialo, pero especialízate en algo, especialízate en algo, especialízate en algo, en lo que puedas, ya sea sonido, postproducción, sonido en vivo, X, Y, Z, porque eso que tú vas a hacer, esa fortaleza que tú vas a hacer, va a ser el elemento diferenciador que tú vas a tener con el resto de las personas que tú estudiaste. Porque muchas personas van a estudiar lo mismo, pero se van a dedicar a otras cosas. Conozco gente también que estudiaron conmigo y que hoy en día son excelentes productores musicales y tocan en bandas y les va muy bien. Conozco muchos amigos míos que también se dedicaron a esto, pero hay gente que se dedicó a otra rama que es el install. Y hablamos de install, hablamos de todo lo que es instalaciones de domótica y de soluciones de sonido para grandes empresas y teleconferencias y esas cosas, y son unos duros. Entonces, dedícate, mira, proyéctate qué es lo que quieres hacer. Ojalá entre más rápido sea mejor. Que de alguna manera, ¿dónde te va a llevar? No sé. Te va a llevar a algo muy bueno, que te lo aseguro que sí. Sí, porque al final yo me enfoqué tanto en lo que yo quería hacer que me terminó llevando a algo que yo no conocía, pero algo que me gusta y que me encanta, pero no me llevó a lo que yo soñaba cuando era niño. Yo quería ser, era el ingeniero de sonido de tour, ¿sí? De Metallica, y ¡guau! ¡Qué locura! Y viajar por el mundo. No, me llevó a un mundo de retail, de ventas, de marketing, que también me enseñó cómo es el mundo, ¿sí? Entonces, ahí está la una y la otra, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo para las próximas generaciones que vienen. Sí, claro. Mucha dedicación y mucha disciplina. Exacto. Andrés, muchas gracias por haber aceptado pues, esta invitación. Realmente dejas muchas ideas, que incluso yo mismo me voy a quedar pensando como esta noche, como en muchas cositas, y sé que voy a empezar a buscar y a googlear si me queda alguna duda. Incluso voy a molestar al mismo Oscar a decirle, oye, ¿qué significa tal cosa? Porque realmente me quedan muchas dudas y muchas cosas para reflexionar, ¿no? Sobre todo la rapidez con la que va el mundo y que todos nos tenemos que adaptar y hacerle, y enfócate en algo y realmente métele y para adelante. Métele. Entonces, de verdad, muchas gracias, Andrés, por estar aquí hoy con nosotros. No, a ustedes, muchísimas gracias a todo el equipo del RAC, a Sol, a Oscar y los demás. Espero que les vaya súper bien y nada, esperamos volverlos a ver en una próxima edición. Muchas gracias por la invitación y nada, estamos viéndonos próximamente. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por también acompañarnos hoy en esta entrevista. Recuerden que estas charlas están patrocinadas por Sasqua, tienda virtual de instrumentos y equipos de audio profesional. Pueden visitar www.sasqua.com y pues nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén bien. Así será, Sol. Muchas gracias. Saludos a todos.